Estamos listos, 10:41, Familia 2.0. Y hablamos, le anunciamos de ese riesgo que podría ser muy protector con los niños hoy en día, ¿no? Y hablábamos también de esa delgada línea de entre ser muy protector o no en un país tan peligroso como el nuestro. Para tratar este tema nos acompaña Florencia Barriga. Ella es magíster en Educación y Desarrollo Cognitivo. Bienvenida y gracias a nuestra invitada. A ver, esto de cuidar o no cuidar mucho a nuestros hijos, como lo decíamos, podría ser un poco difícil de determinar en un país peligroso como el nuestro. Eso de los permisos y demás. Bienvenida a nuestra invitada. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, justamente como tú dices, creo que estamos pasando también por un periodo en donde escuchamos tantas cosas, en donde hay mucha preocupación y sobre todo hay mucha angustia y ansiedad por parte de los padres. Entonces, este tema de la protección a veces como que se nos pasa un poquito de la mano y creo que también se debe un poco a las circunstancias, ¿no? Y bueno, eso es un tema bastante complicado porque como decíamos, ¿no? Vivimos en un país donde tenemos que tener cuidado de todo, que no bajen la ventana del auto, que no sé qué, o sea, todo y sobre todo los que tenemos hijos chiquitos, que también nos ha tocado durísimo, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo sale y de repente te asaltan en la calle. Pero ¿en qué punto hay una línea delgada entre ser un padre sobreprotector y un padre protector? ¿Cuál sería, por ejemplo, con ejemplos, ¿no? Con ejemplos, a ver, un padre sobreprotector hace esto y un padre protector hace esto otro. Poner un ejemplo sencillo, por ejemplo, no sé, en la escuela, alguna cosa así, como para que podamos marcar esa diferencia y ver en dónde estamos, si estamos del un lado o del otro. Claro, por supuesto. Justamente este tema de la protección está cuando los padres, por supuesto que están pendientes de lo que está sucediendo en la vida de sus hijos, por ejemplo en la escuela, saben que tienen que hacer sus tareas, le dan alguna dirección, si es que los hijos tienen alguna dificultad social o incluso en la parte académica, los padres deberían actuar un poco como un colchoncito o en donde se puedan respaldar, darles orientación y como habilitarles con habilidades para que ellos resuelvan sus propios problemas. Encontraríamos a un padre sobreprotector, en cambio, cuando vemos que va más allá de lo que debería. En vez de darle al niño o al hijo las herramientas para que pueda resolver sus propios problemas, se encarga más bien el padre sobreprotector de resolver los problemas del hijo. Y bueno, y tal vez va más allá y va, si tiene un problema con algún compañerito, va al colegio, habla con los padres, con el niño, con los profesores, y cómo va escalando incluso la situación, y lo que hace es limitar el desarrollo de las propias habilidades del niño. Yo creo que eso es algo clave para distinguir a un padre protector de un sobreprotector. Y suele ocurrir mucho, ¿no? De la madre o el padre que está metido ahí en el colegio, que coordina los uniformes, que coordina las kermeses, que coordina todo, que como decía nuestra invitada, está ahí hasta para enfrentar al niño que estuvo molestando a nuestro hijo, y puede resultar este tipo de cosas. Pero bueno, cuando ya empiezan a crecer un poco más y ya viene el asunto de los permisos, se torna un poco compleja esta situación, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto, hasta qué hora, cómo hacemos, cómo establecemos esta confianza, también al momento de dar un permiso sin caer en ser un padre ya demasiado incisivo con ellos o muy estricto, sin invadir su espacio y su libertad? Pero claro, o sea, en ese sentido, Gordito, perdón que te sume a esta pregunta, sí, pensamos, ¿no?, en que los niños deben tener su espacio, más que nada ya cuando son más adolescentes, ¿no? Su espacio, su libertad, su momento de estar con sus amigos, pero ¿cómo saber que lo que van a hacer va a ser algo seguro? O sea, ese es el miedo que tenemos muchos padres y que por eso rayamos tal vez un poco en el tema de la sobreprotección, porque no quieres que les pase absolutamente nada. Y también los hijos creo que deberían entender. Y yo le digo a mi hija, no vas a entender hasta que seas madre. Siempre hemos dicho eso. Bueno, justamente como comentábamos al inicio, creo que sí estamos en un momento en donde a veces es un poco confusa esa línea, ¿no? Desde hasta qué punto debemos proteger. Pero también ustedes mencionaron algo muy clave, que es el tema de la confianza, ¿sí? Entonces, para construir confianza, es decir, que nuestros hijos tengan confianza en nosotros, nosotros también tenemos que tener esa confianza en ellos.
Entonces creo que mucho parte, como también les decía en el anterior ejemplo, de que nosotros tengamos esta confianza en la capacidad de nuestros hijos, de que han desarrollado los recursos, las herramientas apropiadas para ellos saber cómo cuidarse, cómo tomar buenas decisiones, saber en dónde están los límites, cuándo tengo que pedir ayuda. Creo que el tema de la comunicación es súper importante. Entonces, siempre que los padres estén informados en qué están haciendo, en dónde están, o sea, un poco tener los datos del contexto en el que van a estar los hijos, es la seguridad que le podemos brindar. Pero claro, ir más allá de eso ya estaríamos un poco irrumpiendo con la privacidad y la libertad que también se merecen. Y ahora que estamos hablando del tema de permisos, pues hablamos mucho de adolescentes también, ¿no? Claro. En donde también se encuentran muy expuestos a posibles conductas riesgosas. Entonces es un tema de sí tener cierto control, pero que sea un control también compartido, o sea, que los hijos estén al tanto de mis papás van a saber esto, mis papás tienen que estar al tanto de esto, ellos me dan este permiso porque confían en mí y bueno, es este tema de la comunicación, como decía, ¿no? Y es un trabajo, creo que constante, la verdad, creo que no hay una fórmula como perfecta de ver cómo manejamos estos escenarios, pero creo que todo parte de esta base de la comunicación. Y hay cositas muy sencillas, como por ejemplo, no me acuerdo, cuando yo era adolescente, mi mamá me acompañaba a coger el bus en la parada y yo llegaba a la casa de mi amiga, o sea, ya tenía unos 16 años, y me decía, bueno, llegas a la casa de tu amiga y me llamas. Inmediatamente yo le llamaba. Pero yo me pongo a pensar y digo, a mi hija yo no le dejaría coger un bus ni loca. O sea, porque claro, también los tiempos han cambiado, uno nunca sabe qué les puede pasar. Siempre uno sale con la bendición de Dios y Diosito que no me pase nada. Pero de todas maneras, no sé si tú tienes ese sentimiento. Tus hijos ya están más grandes, pero es ese sentimiento, ¿no? Yo tengo una pequita de 6 años. Entonces digo, no, yo ni loca la dejo ir en un bus a los 16 años, nunca. Entonces, no sé si también esos pensamientos y esas cosas de por todo lo que se vive en el país, lastimosamente, hace que nosotros también actuemos de esta manera y pongamos una barrera a un montón de cosas que dices, no, yo te llevo, yo te traigo, yo te subo, yo te bajo, ¿entiendes? Sí, totalmente. Creo que el contexto es algo que influye un montón en este tema de la sobreprotección. Porque si vivimos en una ciudad en donde escuchamos muchísimo el tema de delincuencia, violencia y todos los peligros a los que se pueden exponer nuestros hijos, por supuesto que los niveles de miedo de los padres, de ansiedad, de angustia, inseguridad en general van a estar muy altos y eso se va a transmitir en su relación y temas de crianza con los hijos, ¿no? Tal vez si vivimos en un lugar un poquito más alejado, un lugar en donde no se escuchan tantos índices de todo esto que está pasando, pues probablemente la reacción de los padres sea muchísimo menos aprensiva y le den mucho más espacio a los hijos, ¿no? Claro. Entonces creo que eso sí es algo importante de recalcar, ¿no? Nos vamos a vivir al campo. Pero finalmente es la vida y hay que seguirla viviendo, o sea, a veces es inevitable, no podemos ponerles en una cajita de cristal y que no ocurra esto. Pero bueno, los padres, ¿cómo deberíamos actuar nosotros frente a situaciones de la vida también que se da, frente al éxito, frente al fracaso? Y cuando hablo del éxito, al fracaso, al triunfo, la derrota, en ámbitos académicos, o sea, deportivos, en el amor, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Y cómo actúa un padre sobreprotector en estos asuntos, en estas situaciones de la vida que deberíamos corregir? Bueno, justo en todas las áreas que mencionas, que son las áreas de nuestro desarrollo como seres humanos, creo que los padres sobreprotectores ahí un poco desconocen cuáles son sus límites, o sea, hasta dónde llego yo y hasta dónde debería empezar a desarrollar mi hijo. Y creo que también es un tema de querer... siempre, como padres siempre vamos a querer ver qué es lo mejor para los hijos, ¿no? Pero creo que es mucho un enfoque de controlar más allá, o sea, controlar el resultado, o sea, realmente preocuparnos de que las cosas tienen que salir bien sí o sí, cuando en realidad podríamos tomar un pasito para atrás y, como decía al inicio, o sea, confiar en que nuestros hijos van a tener las habilidades de desenvolverse. Entonces creo que más bien el papel ahí de un padre sería el asegurarse de que está ahí para ayudarle, para darle apoyo, para escucharle, para guiarle, más no para darle resolviendo, no para darle haciendo las cosas. Esa es la sobreprotección, no permitirle a los hijos que ellos sean capaces de resolver lo que tienen enfrente, sea en el ámbito académico, sea en el tema de los deportes, sino creo que es en el amor también. Creo que los padres sobreprotectores evitan muchísimo el sufrimiento de los hijos. Y como todo padre, sí, siempre que queremos buscar el proteger los sentimientos, pero siempre hay esa línea, ¿no? Porque ellos son los que van a tener que experimentar sus propias
experiencia. Son los que van a tener que vivir las cosas para ellos poder tomar mejores decisiones, para ellos poder aprender también de ellas. Y pues son lecciones que los van a hacer crecer a ellos como seres humanos. Listo, muchísimas gracias. Para ir terminando, entonces, un mensajito final. Creo yo que estaría basado en el tema de la confianza y la comunicación. Sí, muchísimo. Yo creo que sí podemos recoger un poco algo de toda esta conversación, es ese tema, ¿no? De que tiene que haber una base de conexión con los hijos, una base de confianza, una base de comunicación, para que a partir de ello podamos tener claro cuál va a ser la relación y hasta qué punto vamos a proteger, y los hijos también respondan bien hacia las intervenciones de los padres. Perfecto. Muchísimas gracias, agradecemos muchísimo por estar presente a Florencia Barriga, magíster en Educación y Desarrollo Cognitivo. Sus números estuvieron en pantalla también, por si quiere alguna consulta.